¿cierto?, sobre tiempos extraños. Estamos hablando sobre convicciones firmes para tiempos extraños. Y eso es lo que estamos viviendo, tiempos extraños. Recién Cristian nos contaba de un hombre que hace 20 años atrás había tenido una defensa de un asesinato, de un homicidio. Pasaron 20 años, él vivió su vida trabajando y de pronto aparece el juicio después de 20 años y le dan una sentencia de 15 años de cárcel. Extraño, ¿no? Un hombre que está viviendo su vida normal, trabajo, todo, aparentemente, por lo que sabemos, y de pronto, brum, se va, cierto, pérdida de libertad con una sentencia prácticamente de, de perder gran parte de su vida. Si el hombre tiene 50 años, a los 75, 65 años, ya recién él va a salir. Y toda esa experiencia traumática que aquellos que visitan frecuentemente las cárceles saben lo que se vive ahí adentro. Son tiempos extraños, son tiempos, cierto, donde la justicia está torcida, donde, cierto, las familias están luchando con hijos que tienen crisis de identidad. Hay jovencitos que quieren ser jovencitas y jovencitas que quieren ser jovencitos. Y esto puede incurrir incluso dentro del ámbito de familias cristianas, de familias que aman al Señor, de familias que han servido toda su vida a Jesús. Son tiempos extraños, donde de pronto, cierto, podemos ver ciertos comportamientos que no son naturales o aparentemente diseñados por Dios en lo que nosotros creemos, donde la política está torcida, donde políticos buscan sus propios intereses, donde manipulan, controlan, utilizan los medios de comunicación, cierto, estudian el comportamiento social y a causa de saber cómo es el comportamiento social puede ser manipulable, torcido, cierto, la voz del pueblo. Eso acontece, eso es real, ¿no? Pasa cada día de nuestra vida. Entonces, en medio de todos estos tiempos tan extraños, necesitamos buscar personas con convicciones firmes, personas que amen a Jesús, no personas religiosas, no personas que se sientan justificadas solamente porque van a la iglesia, o porque escuchan un mensaje, o porque sencillamente sintieron el Espíritu Santo el día domingo, cosa que es muy buena y cosa que sí le da un pasaje a la eternidad. Yo creo que sí, ¿no? Pero para estos tiempos necesitamos personas comprometidas. Leíamos el día de ayer, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4, como un pasaje eje, ¿no? Y dice, porque vendrán tiempo, ¿ya?, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice Reina Valera, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo dije que por lo menos hay unas 3 o 4 cosas que yo quiero destacar de este pasaje, pero el día de ayer nos quedamos solamente en la introducción antes de tocar estos 4 puntos que quiero tocar. Y precisamente nos detuvimos un poquito a considerar el eje de la conversión del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es central pensar y hablar en el apóstol Pablo, ya que dijimos el día de ayer también que esta es la última página posiblemente que está escribiendo el apóstol antes de ser sacrificado. Y por ser su última página, es una página importante y digna de considerar. Es importante notar el matiz emocional, pero también la dirección espiritual que Pablo está,
sintiendo, ¿no? Yo me imagino una persona que sabe, cierto, que está en la muerte, le está golpeando la puerta, que viene, cierto, con la hoz así, ah, no sé, eh, Pablo está orando y le están tocando el hombro y le está diciendo, San, la muerte es tu hora. Suena feo, ¿no? Obviamente estoy bromeando con esto, pero en cierto sentido es verdad. De aquí a poco tiempo va a perder la cabeza, va a morir, ¿ya? Entonces hay un mar de emociones y de sentimientos y de cosas que están pasando por su vida. Habíamos citado también 2 Timoteo 4:6, que dice, cierto, yo ya estoy pronto para ser sacrificado. O sea, y va a añadir que él había peleado, la verdad, la buena batalla. Entonces, tener como inspiración para nosotros, siglo XXI, para creyentes del siglo XXI, cómo Pablo ve el cristianismo, sin lugar a duda, es espectacular. Vimos, cierto, su conversión y citamos Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16, que creo que lo había leído Maíra, ya, o otra persona. Y veíamos, cierto, el matiz de su llamado también, de cómo por anticipado Dios le había dado varias características y me gustaría que volviéramos a leer Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. El Señor me por los momentos ocurrido relacionando hoy presencia de los mártires y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuál es necesario padecer por mi nombre. Ayer un pastor amigo me llama y me dice, Daniel, la vida espiritual no es una vida que está sujeta solo a la iglesia, sino que es una vida que está sujeta siempre. Nosotros lo sabemos y siempre lo hemos sabido. Pero él me lo mencionaba como una tremenda revelación que él estaba recibiendo. Luego me pregunta Daniel, ¿nosotros hemos condicionado a Dios al pensar que la liberación, la sanidad interior, la predicación y todo lo que involucra la vida cristiana es sola dentro del contexto de la iglesia? Y yo le dije, sin lugar a duda nosotros hemos creado bueno, hemos hecho el cristianismo como un sector social, solo eso, un sector social y nada más. Y eso involucra a Jucún también, ¿no? Y es verdad, ¿ya? Y él lo recibió como una tremenda revelación. Y aunque nosotros lo sepamos, igual así lo manejamos, nos sentimos seguros en nuestro refugio secreto. Como en Chile se popularizó por varios años después que fueron rescatados los 33 mineros, que fue mundial eso del rescate. Los mineros se acuerdan que estuvieron casi 70 días bajo tierra, ¿no? Y un papelito que ellos subieron en el primer mensaje, estamos bien aquí los 33. Entonces, cada vez que la gente se siente segura o que no le pasa nada, escribe en Chile hasta el día de hoy, se popularizó, estamos bien los 4, estamos bien los 5, estamos bien, como popularizado eso, ¿no? Y en la jerga evangélica, estamos bien dentro de la iglesia, estamos bien dentro de Jocum, estamos bien haciendo lo que siempre hicimos. Ahora, eso al diablo le conviene. Con eso el diablo está re feliz, o sea, mientras mantenga a los cristianos bien, no hay, cierto, un alcance social, no hay un alcance hacia otras personas. Hay 3 elementos que demuestran que el llamado de Pablo era una
cosmovisión, o sea, era una visión universal. Tres elementos interesantes y vamos a ver, cierto, dos elementos más, que serían cinco, en otro pasaje que narra su conversión. El primer elemento, Dios le está diciendo a Ananías, y este Ananías es el Ananías bueno, porque hay otro Ananías no tan bueno, ya, le dice, cierto, porque instrumento me es este para llevar mi nombre en presencia de, y menciona tres grupos distintos: gentiles, reyes y judíos, o los hijos de Israel. Gentiles, reyes y los hijos de Israel, dice Reina Valera, o como decía un gringuito por ahí, Reino Valero. Entonces, estos tres demuestran, cierto, que el llamado de Pablo no era un llamado a estar dentro de una congregación. Estaba llamado a formar congregaciones, pero no a estar dentro de una congregación. De hecho, cada vez que él se metió dentro de una congregación, lo echaron, lo criticaron, ya hasta lo persiguieron. Cuando entró dentro de la única congregación espiritual que existía en aquel tiempo, que era el judaísmo. ¿Ok? Entonces pensemos en este radio. En primer lugar están los gentiles. La palabra gentil se traduce como nación. Es etnos. La palabra gentil se traduce como nación o como etno. Ya tanto los diccionarios griegos mencionan que la palabra en singular, nación, en la Biblia generalmente describe al pueblo de Israel. Pero cuando está en plural, describe a todo pueblo que no es judío. Entonces, para el apóstol Pablo, en sus epístolas, en sus cartas, y para los apóstoles del primer siglo, cada vez que se mencionaba pueblos, hacía referencia a todo pueblo que no fuera el pueblo judío. Por ende, la palabra gentiles, dentro del contexto del judaísmo, se transformó como algo malo, como algo negativo. ¿Por qué se transforma como algo negativo? Porque en la cosmovisión judaica, ellos eran los elegidos. Ellos eran el pueblo privilegiado. Y todos los demás eran los cochinos y asquerosos pecadores. Y cuando digo cochinos y asquerosos pecadores, no exagero, porque para Pablo, para Juan, tanto Pablo y Juan, y no sé si Pedro, cuando hacen referencia a cómo trataba el judío religioso al resto de las naciones, los trataba como perros. ¿Ya? Juan va a decir en el libro de Apocalipsis que los perros no entrarán en el reino de los cielos, parafraseando en cierto sentido la cosmovisión judaica con respecto a todo el que no era judío. Obviamente ya más santificado ese término que no lo voy a tratar ahora. Pablo hace exactamente lo mismo, ya en Filipenses capítulo 3, que no lo vamos a leer, también, ni los perros, ni o sea, dando a entender que la cosmovisión, ya, judaica para los gentiles, era algo totalmente negativo. Entonces Dios llama a alcanzar a este grupo de personas al apóstol Pablo. Esa cosmovisión también se encierra en nosotros, no la de Pablo,
sino que la del judaísmo. Consciente o inconscientemente, nosotros creamos refugios. Pero el problema no es que nosotros creamos refugios para estar bien, sino que creamos refugio porque vemos que todo el resto está mal. Tiempos extraños pueden producir dos tipos de personas. Tiempos extraños pueden producir dos tipos de personas. Personas que tienen miedo al mundo y buscan un refugio. Ven el mundo como una amenaza. Entonces, cada vez que ven el mundo como una amenaza, en vez de alcanzarlo, lo atacan. ¿Ya? Cada vez que ve el mundo como una amenaza, en vez de alcanzarlo, lo atacan. Esto puede pasar con la familia, ¿no? Cuando la familia, cierto, representa una amenaza para ti, en vez de querer alcanzarla, la atacas. No le voy a escribir más. No les voy a llamar más. No les voy a hablar. Porque cada vez que lo llamo es para puro pelear nomás. Se ríen, ¿no? Entonces estoy bien en mi refugio. Estoy bien en mi escondite. Se genera esta tensión, ¿ya? Y esta guerra en el espíritu. Ahora, Pablo venía de ese contexto y creo que lo que veíamos el día de ayer, 14, 17 años, fueron la escuela para entender, ¿ya? Para entender que ahora, para él, ya los gentiles no iban a ser los gentiles, sino que los gentiles se iban a transformar en su propio pueblo, para él. ¿Me explico? Yo ahora soy de Dios y los judíos ya son los pecadores. Aunque Pablo jamás lo vio así. Pablo jamás lo entendió así. Entonces, cierto, hay un llamado. Dentro de los gentiles están todas las esferas de la sociedad, con todas sus características. Los artistas, los músicos, los empresarios, están, cierto, los comunicadores, están los deportistas, están, cierto, los que trabajan la tierra, están los pensadores, los filósofos, los intelectuales, aunque tú te sientas un ignorante, estás llamado a alcanzar un intelectual, aunque tú te sientas poca cosa. O sea, Dios no quiere que te sientas poca cosa. Si tú te sientes poca cosa, vas a ver a un intelectual como una amenaza. ¿Ya? Ves a un filósofo, a un pensador, a un maestro, entonces no te acercas. No lo quieres alcanzar. Es una amenaza. Estamos bien, los 33 en el refugio. ¿Ya? A eso me refiero yo. Entonces, este primer grupo abarca todas las áreas, todas. Y también a los creyentes no alcanzados de la iglesia evangélica. Porque hay creyentes evangélicos no alcanzados. ¿Ya? Entonces, somos llamados como el apóstol Pablo. Pero hay un segundo grupo. ¿Y cuál es este segundo grupo? ¿Ya? Es el poder político. Los reyes de la tierra. En este grupo se encierran todos los que están en autoridad para gobernar.
no solamente un presidente, puede ser el gobernador de la ciudad, puede ser el alcalde del pueblo, o puede ser la presidenta de la junta organizacional del barrio. ¿Me explico? Que si tu papá está metido en ese ambiente, va a tener que tratar con este grupo de personas. ¿Ya? Están en autoridad y son tan poderosos, que pueden, cierto, guiar, decidir, cierto, el devenir de un barrio. Estoy hablando de la presidenta de la Junta de Vecinos. Tienen el poder, o el gobernador más todavía, y el presidente, para qué decirlo. Y qué hablar, cierto, de el presidente de la ONU o de la Organización de Estados Americanos. Pablo está llamado a esto. Pablo está, cierto, 100% involucrado con Dios, o Dios involucrándolo a él en el llamado para alcanzar las esferas de autoridad. Pero quizás no para gobernar él, no para él ser un político, no para ser él el presidente de la Junta de Vecinos, porque no lo fue, pero sí para predicarles la palabra, sí para ser un profeta en medio del barrio, sí para ser un profeta en estas personas políticas que tienen una cosmovisión distorsionada de la vida. Independiente cuántas convicciones ellos tengan. Por eso necesitamos gente con convicciones firmes, o sea, que tengan una convicción más firme que la otra persona. ¿Por qué? Porque si tú tienes una convicción más firme, tú vas a seguir insistiendo con la otra persona. Bueno, el resultado es que puede echar de la casa, se puede enojar, te puede decir, vos sos una comunista o vos sos un capitalista, pero si vos tenés las convicciones firmes, no importa lo que te diga, porque tenés convicciones firmes, o sea, diciéndolo, parafraseándolo en el chilensi vulgari, para una persona porfiada se necesita otra más porfiada. ¿Está? Anótalo ya, tío Daniel, capítulo 2. Dice ya, para una persona porfiada se necesita otra más porfiada. Por eso cuando Pablo llegaba a una ciudad, hay una frase célebre en la Biblia que dice, estos que trastornan el mundo entero están aquí también. No, estos que trastornan el mundo entero están aquí también. O sea, ya es la convicción del Espíritu Santo en nosotros que nos lleva a entender que los poderes de la tierra también están sometidos al reino de Dios. Y si no, lee el libro de Daniel y vas a descubrir cuánta autoridad puede haber en un profeta del Señor frente al poder político. Y en tercer lugar, los hijos de Israel. Y en tercer lugar, número 3, los hijos de Israel. Principalmente el llamado pueblo de Dios. Aunque sabemos que dentro del pueblo de Israel hay diferentes grupos, ¿ya? Están los judíos comprometidos, fariseos, saduceos, esenios, ¿cierto? Los que tienen una convicción firme, ortodoxa, podríamos decirlo. Y están los judíos considerados gentiles, por ejemplo, los galileos, en aquella época, ¿no? Galileo de los gentiles. Pero todos girando en torno a la religión. Veamos Romanos capítulo 9, versículo 4. Romanos capítulo 9, versículo 4.
son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, Sí, sí. y el culto de las promesas. Ok, es interesante, ¿no? Esta visión del apóstol Pablo para con Israel, obviamente es de la descendencia de David, como el pueblo escogido, como el pueblo de Dios, la promulgación del pacto. Iba a decir más adelante, e inclusive de dónde vino el Mesías, o sea, de dónde vino Jesús. Entonces, en base a esta realidad, el pueblo de Israel era considerado el pueblo más religioso, ¿me entiende?, de aquel momento. Y el que más se acercaba a Dios. De todos los pueblos de la tierra, el que más se acercaba a Dios era el pueblo de Israel. Desde esta cosmovisión. Entonces Pablo también es llamado al mundo religioso. ¿Por qué? Porque el mundo religioso se presenta como uno de los poderes más grandes de la tierra. De hecho, el poder político está sustentado al poder religioso. Porque el político, para ser un buen político, necesita tener fe. Necesita tener fe, necesita tener una doctrina. ¿Ya? Sin doctrina y sin fe, el político no prospera. Todo político en este mundo necesita un sistema de creencias. ¿Ya? Los movimientos de izquierda permanecen fuertes porque tienen su sistema de creencias, tienen su ideología, tienen su fe. Los movimientos capitalistas se sostienen en el tiempo porque tienen su fe, obviamente en el dinero, en el capital. Tienen su doctrina, tienen su cosmovisión del mundo. Dominan, controlan, matan, dirigen, manipulan en base a lo que creen. ¿Me entiende? Todos creen que tiene que haber un costo social para que su verdad permanezca. No importa cuántos mueran, la idea es mantenerlo. Pero detrás de esto hay una fe. Entonces, es curioso que el mundo religioso sustenta el mundo entero. Es lo que dirige, es lo que mueve el pensamiento y la mente humana. ¿Por qué? Porque en cierto sentido el mundo tiene esta característica, cierto, que es intensamente espiritual. Hasta el ateo más ateo de todos los ateos, ¿ya? Esa emoción que tienen, esa percepción de la energía que hay en una reunión, es algo espiritual. Uy, se me está acabando la batería. Ya, y no traje el coso. Ok, de todas maneras, ya casi estamos terminando. Ese reloj está más lento, parece hoy, ¿no? ¿Está? Entonces, esto nos lleva a la tercera cosa. Ah, perdón, ya la tercera cosa la dije. Solo quiero citar un pasaje más y con esto terminamos, porque quiero terminar este punto hoy, que es Hechos, capítulo 26, versículo 15 al 18. Hechos, capítulo 26, versículo 15.
¿Ok? Entonces nosotros vemos tres elementos que no menciona en el otro pasaje con relación a su llamamiento. Y en esta versión de su llamado es intensamente espiritual, aunque lo otro no deja de ser menos espiritual. En primer lugar, le habla sobre las cosas que has visto. Pablo acaba de tener un encuentro con Jesús. Pablo tiene una experiencia religiosa equivocada, pero muy fuerte. Tiene una experiencia social, política, cultural, que es muy fuerte. Y eso también va a ser una plataforma de su llamado. La segunda cosa tiene que ver con la relación íntima. O sea, su llamado va a estar precedido por una constante visitación de Jesucristo, en las que me apareceré a ti. ¿Lo observaste? Esa es la dosis. ¿Ya? En las que me apareceré a ti. Y la tercera tiene que ver con liberación. Número 3, liberación. Librándote de tu pueblo. Librándote de tu pueblo. O sea, es curioso que va a mencionar luz y tinieblas. ¿Ya? De la potestad de las tinieblas a la luz de Cristo. Y todo tiene un elemento no solamente físico, sino que también espiritual. ¿Ok? Entonces, en este campo de guerra espiritual es donde nacen las convicciones firmes para enfrentar un mundo extraño. ¿Ok? Citemos un último pasaje que es segunda de Corintios capítulo 11, versículos 19 al 25. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 19 al 25, y con esto finalizamos. Si alguien de allá lo puede leer, de la chacra. Del 19 al 25. Déjelo hasta ahí. Cuando nosotros miramos este pasaje, descubrimos las convicciones firmes en las cuales fue edificado el ministerio del apóstol Pablo. Convicciones para enfrentar las dificultades aún más grandes que podía tener. Entonces, a la luz de su llamado, ahora Pablo está mirando el futuro, está observando lo que viene por delante, que son tiempos donde la gente no sufrirá la sana doctrina, que se irán tras sus propios deseos a un mundo de fantasía. Pero eso lo vamos a comenzar a compartir a partir del día
lunes. ¿Ok? Porque el tiempo apremia y la batería también se me está agotando.